Saludos espectadores cristianos promedio, ¿cómo están? Bonito lunes, lunes de reflexión, nuevamente, lunes de dar mi opinión, esa opinión que nadie me pidió. Sin embargo, aquí estoy contentos de venir a dárselas. Y pues hoy vamos a hablar, quiero analizar un poquito sobre la Biblia y la homosexualidad. Es un tema bastante controversial y antes de empezar el tema, pues bueno, primero pues denle like al video, por favor, activen la campanita, suscríbanse, compartan, comenten. Esas cosas le ayudan mucho al canal. Por favor, ayúdenme con eso si les gustan estas reflexiones, si les gustan mis videos bíblicos, si les gusta el podcast del cine Se Fue a la Mierda los jueves en vivo. Ayúdenos con eso para que el canal siga creciendo y este contenido le llegue más fácil a tus tías cristianas. Son cosas que a ustedes no les cuestan nada, no les van a tomar ni 20 segundos y a nosotros nos ayudan muchísimo en el canal de What About. Y bueno, para hablar de este tema, simplemente es mi análisis. Es un análisis personal que yo hago con base en lo que yo he leído en la Biblia, en lo que yo sé de historia, con base en todo eso, pues yo hago mi propio análisis y se los vengo a compartir, pero les pido de favor que estén conscientes de que pues yo no tengo la verdad absoluta de nada, que duden siempre de lo que yo les digo, no se queden con lo que yo les digo, ustedes investiguen, ustedes lean la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la homosexualidad dentro de la Biblia y de cómo aproximarlo, me gustaría hablar un poquito de la historia. Y más dar algunos ejemplos de las técnicas de mercadotecnia, por llamarlo de alguna forma, que utiliza la iglesia para atraer gente y para que este negocio pues siga prosperando, porque independientemente de que ustedes sean creyentes o no creyentes, religiosos, no religiosos, practicantes o no practicantes, no tenemos que perder de vista, pues que cualquier congregación, cualquier iglesia, pues es finalmente un negocio que funciona gracias a la gente que está ahí, lo que la gente aporta. Pero históricamente, vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Bueno, sabemos que el cristianismo, la cristiandad surgió como una herejía del judaísmo, ¿no? Se formó dentro del judaísmo y poco a poco se fue separando, y como los cristianos llegó un punto en que eran tan perseguidos, pues tuvieron que tener armas, hacer un ejército que en algún punto ya era bastante grande. Entonces llegó un momento por ahí del año 300 donde el Imperio Romano pues estaba dividido y los gobernantes de este imperio, que era el imperio hegemónico de la época, pues tenían una guerra civil por ver quién dominaba la totalidad del imperio. Y fue Constantino quien se puso bastante listo, bastante inteligente, bastante vivo, y hizo un pacto con los cristianos y les dijo: si ustedes me ayudan en esta guerra para que yo pueda ser el señor del imperio romano y gobernarlo en su totalidad, yo voy a instaurar y voy a institucionalizar y voy a hacer que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Entonces aquí, como religión oficial, el cristianismo comenzó pues con intereses políticos, intereses económicos, políticos, de poder. Así comenzó. Y pues ahí fue donde se formó toda esta jerarquía, y el cristianismo tiene algo muy particular, fue algo muy innovador para la época. Recordemos que el Imperio Romano era un imperio muy multicultural, había gente de todo el mundo conocido ahí conviviendo con diferentes idiomas, culturas, religiones, etcétera, etcétera. Entonces el cristianismo, cuando se institucionalizó dentro del Imperio Romano y se hizo la religión oficial, pues se decidió que iba a ser el catolicismo. Católico significa, la palabra católico significa universal. Entonces el catolicismo es un tipo de cristianismo que pretende ser universal, que pretende incluir a todos. ¿Esto para qué? Porque si tú tienes muchas religiones dentro del imperio, se hace menos gobernable, se hace más difícil de gobernar porque la gente pelea entre ellos, y eso lo seguimos viendo hoy en día, por ejemplo, lo que pasa en Israel y Palestina, ¿no? Entonces es
es encontrar, el catolicismo es encontrar una forma de conciliar a toda la gente que está dentro del imperio y unirlos alrededor de una sola religión para que el imperio sea más gobernable. Entonces, pues cumplía las necesidades de todos. Entonces la gente vieja, la gente mayor, pues ellos estaban ya acostumbrados a tener un dios para cada cosa, un dios para la lluvia, un dios para el amor, un dios para la guerra, un dios para la comida, un dios para la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a rezarle a un dios para cada cosa diferente. A eso estaba acostumbrada la gente. Y por eso, para resolver esa necesidad de esa gente que quiere estarle rezando a muchos dioses para cada cosa, pues se crearon los íconos, se crearon los santos, ¿no? Un santo para cada cosa, y así la gente ya tiene muchas figuras a las cuales les puede rezar en diferentes días para diferentes cosas. Y el hecho de que haya un solo Dios, sí, la Trinidad unificada en un solo Dios, eso es también algo bastante innovador. Recordemos que en la Biblia el mismo Yahvé jamás dice que Él es el único Dios. Él dice que solo a Él lo deben de adorar la nación de Israel, porque con Él hicieron el pacto, pero Él mismo menciona otros dioses como Mitra, como Baal, como Astarte, etcétera, Molec, otros dioses, ¿no? Él mismo los menciona y prohíbe que los judíos se junten o sean amigos de esos dioses. Entonces, cuando en el Imperio Romano deciden hacer el cristianismo como religión oficial, pues hace algo muy innovador, que esto es del único Dios. Y esto del único Dios funciona un poco como los celulares inteligentes, como los smartphones, como los iPhones, ¿no? Porque antes de los smartphones, tú necesitabas tener en tu casa pues un teléfono, un calendario, necesitabas tener una radio, una televisión, una computadora, una calculadora, una agenda. Necesitabas tener muchas cosas, un reloj despertador, un reloj de mano, muchas cosas necesitabas tener para poder hacer diferentes cosas en tu día a día. Pero llega el smartphone y resuelve todos esos problemas. Entonces ahora tú, con un solo aparatito que puedes tener en el bolsillo, ya no necesitas tener un aparato para cada cosa. Así funciona más o menos el hecho de tener un solo Dios. El monoteísmo resuelve esos problemas de tener que saber a qué Dios rezarle para cada cosa y cuál es el ritual que cada Dios necesita. Eso es bastante complicado, especialmente para la gente joven de la época. Entonces llega un solo Dios y listo, te resuelve el problema, y a Él, solo a ese Dios le rezas para todo, para que llueva, para el amor, para el dinero, para la fertilidad, para la cosecha, para todo. Un solo Dios y listo, te resuelve eso muchos problemas. Eso fue muy conveniente. Entonces esta es otra estrategia que yo llamaría de mercadotecnia. Digo, la mercadotecnia no existía en ese entonces como la conocemos ahora. Sin embargo, somos humanos, y entonces existían esas prácticas que hoy podrían traducirse en términos de la mercadotecnia. Otro ejemplo que es bastante interesante es que en el concilio de Nicea en el año 300 y en el concilio de Trento, que fue después, pues ahí fue donde se decidió que Jesús también iba a ser Dios, porque antes de eso nadie consideraba a Jesús como Dios. Era el Mesías, pero hasta ahí. Él no estaba al mismo nivel que Yahvé, que Dios. Y en el concilio de Nicea es cuando deciden que Jesús va a ser Dios. Y algo muy importante es que en el concilio de Nicea también deciden qué libros van a estar en la Biblia. Recordemos que la Biblia, como un compendio de libros, eso no existía. Antes no existía la imprenta, entonces tener un libro en tu casa era muy caro, era muy difícil, era casi como tener hoy un Ferrari, porque esos libros se tenían que escribir a mano, y son libros bastante grandes. Entonces durante varios siglos la Biblia se fue transmitiendo en forma oral. Entonces, si en el Imperio Romano había un grupo de, no sé, 100,000 personas que eran seguidoras o que les gustaba mucho, o que seguían mucho, o creían mucho en el Evangelio de Juan, pues entonces es mucha gente, 100,000 personas, entonces ese libro sí entra a la Biblia. Pero, por ejemplo, si había un grupo de solo 10 personas quienes se identificaban con el Evangelio de Judas, pues muy probablemente por esa razón el Evangelio de Judas pues quedó fuera, ¿no? O cosas así. Entonces así fue como decidieron qué libros meter y qué libros no meter. Recordemos que los cristianos de un área geográfica no conocían los mismos libros que los de otra área geográfica, ¿no? Entonces al llegar al imperio ahí se reúnen y ahí ven
qué libros son más populares. Es como si tú quisieras organizar un festival de música. Para que tu festival tenga éxito, pues necesitas conseguir bandas bastante conocidas. Entre más populares sean las bandas musicales que tú consigas para tu festival de música, pues más gente va a ir al concierto, va a ir al festival y más dinero vas a tener. Lo mismo pasaba aquí, eran estrategias que funcionaban de la misma forma, estrategias de mercadotecnia donde yo necesito meter los libros más populares dentro de la gente que vive en el imperio para que más gente me siga y que esto, mi trabajo como político de gobernar este imperio tan multicultural, pues sea más fácil. Y después, por ejemplo, otro ejemplo puede ser con la esclavitud. Cuando era la guerra de secesión en Estados Unidos, que eran los abolicionistas, la gente en contra de la esclavitud, peleando en contra de la gente que estaba a favor de la esclavitud, pues la gente, en la Biblia, nosotros hemos visto, si han visto mis videos de Éxodo y de Levítico, o si han leído la Biblia, sabrán que la Biblia, pues en la Biblia es muy normal la esclavitud. La Biblia está totalmente a favor de la esclavitud. Entonces, en la época de la guerra de secesión, la guerra para terminar con la esclavitud, la gente que estaba a favor de la esclavitud salía a marchar a las calles con la Biblia en mano diciendo, vean, Dios dice que sí debe de haber esclavos y que sí puede haber esclavos y que no tiene nada de malo que haya esclavos, Dios lo dice. Así como hoy en día sale la gente a marchar por la familia, que eso en verdad es gente homofóbica, es gente misógina, es gente machista, no hay otra palabra para describirlos, pero ellos salen con Biblia en mano a decir que Dios no le gusta eso. Bueno, igualito salía la gente a marchar a favor de la esclavitud. Entonces, bueno, hoy en día ya ningún pastor, yo los reto a que vayan a alguna iglesia protestante, católica, y que encuentren algún pastor que les diga que está muy bien tener esclavos y que les lean esos versículos, o que encuentren algún pastor que les diga que está bien matar a su vecino si dejó la tapa del pozo abierto y tu hijo se cayó ahí, o que encuentren un pastor que les diga, sí, cuando tu mujer está menstruando ella tiene que dormir afuera de la casa, en la intemperie. O sea, no, eso ningún pastor lo va a contar hoy en día en ninguna iglesia, ningún pastor va a ponerse a leer esos versículos. ¿Por qué? Porque se le van los clientes, es cosa de mercadotecnia, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y con la homosexualidad, pues ya hemos visto al Papa como que un poquito ya siendo más blando hacia la homosexualidad, ¿no? Como que ya no es tan duro, como que siendo más amistoso ya con la comunidad LGTBI, ¿no? Ya lo vemos así porque es lo mismo, o sea, son cosas que tienen que ver con la mercadotecnia, son cosas que tienen que ver con no perder los clientes, no perder el dinero que los seguidores tienen, y es tratar de atraer más seguidores. Entonces, si hoy en día, pues cada vez más naciones, cada vez más ciudades, cada vez más estados, aprueban el matrimonio igualitario, por ejemplo, o la adopción de parejas, o sea, para la ley para que parejas homosexuales puedan adoptar niños, ¿no? Cada vez en más lugares esas leyes se van aprobando. Entonces la iglesia se tiene que ir adaptando a eso, así como se ha adaptado pues desde sus inicios a lo largo de la historia. Entonces lo que hay que entender aquí, que es importante, es analizar precisamente la historia, que en la antigüedad las leyes de Levítico, como leyes sobre la sexualidad, leyes sobre la lepra, leyes sobre los esclavos, leyes sobre los asesinatos, etcétera, tienen mucho sentido porque es una época donde no existe la medicina como existe hoy en día, no existe el método científico, no existía el estatus de ciudadano para la gente, no existían los derechos humanos, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre y la Mujer, eso no existía, no existían las Naciones Unidas, no existía nada de esas cosas, por lo cual era necesario cumplir esas leyes para poder sobrevivir. Entonces, la gente no sabía ni por qué llovía en ese entonces. Entonces, pues sí, esas leyes tienen bastante sentido para la gente de esa época. ¿Sí? Entonces, las leyes sobre la esclavitud que dice la Biblia, las leyes sobre los asesinatos que trae la Biblia y las leyes sobre la homosexualidad que trae la Biblia, pues están escritas en los mismos libros, en los mismos contextos. Entonces, es algo muy incongruente obedecer lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, pero no obedecer lo que dice sobre la esclavitud, o no obedecer lo que dice sobre los asesinatos, o no obedecer lo que dice sobre la lepra, por ejemplo, ¿no? La cura que la Biblia presenta
para la lepra es bastante absurda, ¿no? Hoy en día es bastante absurda porque hoy ya la medicina ya es bastante avanzada. En ese entonces, pues no había lo que tenemos ahora, entonces tenían sentido esas reglas. Entonces yo siento que si ustedes quieren debatir, ya sea a favor o en contra de la homosexualidad, deben de dejar la Biblia y la religión fuera del debate. O sea, la religión debe estar total y absolutamente fuera del debate, porque hoy en día no puedes tú traer al debate lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad sin traer lo que dice sobre la esclavitud y sin traer lo que dice sobre los asesinatos, lo que dice sobre la lepra, etcétera, etcétera. No puedes hacer eso, no puedes despegarlos, eso es incongruente. Entonces, si tú quieres seguir la Biblia, tienes que ser congruente y seguir también lo que dice sobre la esclavitud y seguir lo que dice sobre los asesinatos, etcétera, etcétera, sobre la menstruación, etcétera, ¿no? O sea, tú tienes que seguir lo que dice la Biblia si es que quieres ser congruente, ¿no? Que hoy en día yo no veo que haya necesidad de ser congruente porque ni siquiera los mismos pastores, los mismos sacerdotes, son congruentes, porque ni ellos mismos ya se ponen a leerte esos versículos. O sea, yo tengo mis tías cristianas, mis famosas tías cristianas, a mí me ha tocado que me han dicho, oye hijo, es que no mientas, eso no dice la Biblia. Y yo les enseño los versículos, y les digo, pues aquí está, solo que tu pastor no te lo lee. Sabemos que desafortunadamente los creyentes, la gran mayoría de los creyentes, ustedes pueden buscar esa estadística, no han leído la Biblia, no leen la Biblia, más bien van a que su pastor o que su sacerdote la lea por ellos y la interprete por ellos de acuerdo a la agenda que ellos tienen, que el sacerdote o el pastor tienen. Entonces obviamente ellos no te van a leer esos versículos. Entonces sí, la Biblia en efecto condena la homosexualidad, así como aprueba la esclavitud, así como aprueba el asesinato, así como aprueba muchas otras cosas más que hoy en día ya no tienen cavidad, cosas que ya no caben en esta sociedad. Entonces yo los invito a que si quieren debatir sobre si la homosexualidad es buena o es mala o es natural o no es natural, etcétera, o sea, ese tipo de debates que a mí me parecen bastante absurdos, dejen fuera la religión. Dejan fuera la religión porque esos textos fueron escritos por gente ya muy antigua, para gente demasiado antigua, gente que pues hoy no entenderíamos o no nos entenderían si habláramos con ellos. Entonces, bueno, ese es mi pequeño análisis sobre la Biblia y la homosexualidad. Hay que ser congruentes, entonces yo no creo que si los versículos sobre la esclavitud ya no tienen validez, pues tampoco los versículos sobre la homosexualidad deberían tenerlos, al menos no los que están en la Biblia. Eso no. Como lecciones morales de vida, pues la verdad ya hay cosas mucho más sofisticadas que podemos leer si queremos tener aprendizaje moral. Podemos leer a George Orwell, podemos leer a Charles Dickens, a Émile Zola, a Albert Camus, podemos leer a mucha otra gente que nos puede enseñar la moral de una forma que podamos entender mejor y de una forma bastante más clara y menos contradictoria. Yo creo que la Biblia ni siquiera como guía moral es buena. Yo creo que es bueno estudiar la Biblia como historia, como legado histórico, para saber cómo vivía la gente de esa época, bajo qué leyes se regía, bajo qué reglas, para conocer la influencia que hoy tenemos, porque hoy tenemos mucha influencia romana, griega, judía. Entonces para eso es bien estudiar la Biblia, es bueno, y para hacer mis videos bíblicos obviamente también. Pero fuera de eso, yo creo que la Biblia debe estar fuera de cualquier debate que tenga que ver con el avance de los derechos humanos, ya sea con los derechos de la mujer, con los derechos de la comunidad LGTBI. La Biblia y los textos religiosos deben de estar totalmente fuera de esos debates. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y pues por favor pongan en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto que les acabo de decir. Recuerden, no se queden con lo que yo les dije. Puede que yo haya leído mal la Biblia o que me haya faltado leer algo, etcétera. Entonces coméntenme qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, para que se genere una bonita discusión como se ha estado generando con mis otros videos. Y pues suscríbanse, que ya tengo menos de 1 millón de suscriptores. Comenten en los comentarios si les gustó, o si no les gustó, insulten en la forma más ofensiva que puedan, metan el dedito gordo, compartan con sus tías cristianas en el grupo de WhatsApp de la familia y activen la campanada para que les avisen algo. Adiós. Good afternoon, good evening, and good night.